participantes, así que seguimos vinculándonos. Están en Teams, pasarse al... Hola, 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 buenos días. Hola, Buenos buenos días. días, buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. muy buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Buenos días para Buenos todos. días. buenos días, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, estimados estudiantes. Esperemos un momento que se está conectando toda la red a nivel nacional, entonces tengamos un poquito de paciencia. Gracias. Buenos días, ahí me escuchan. Sí, señor, Buenos vamos a días. pedir el favor a todos los Perfecto, estudiantes que se estén gracias. vinculando a la sala de Zoom, mantener su micrófono cerrado. Nosotros vamos a escucharlos a todos. En este momento estamos esperando que quienes estaban en Teams o no habían podido ingresar, migren a el canal de Zoom que hemos dispuesto para ello. Entonces, aquí estamos, ya nosotros nos vamos vinculando uno a uno, mantenemos toda la organización y todo el cuidado por los micrófonos para no generar tanta distorsión y ruido y ya daremos paso a continuar con esta inducción. Les agradecemos a todos su paciencia, es entender que somos alrededor de 3.000 personas, pues en este sentido vale la pena como estar muy conectados y sintonizados con todo el ejercicio propio de atención que demanda este encuentro.
No, Samuel, ¿qué pasa, Samuel? Vamos por ¿Qué favor a pasa? silenciar los ¿Cómo se hace? micrófonos. ¿Qué te dicen que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tienes que hacer? Por favor, No silencia se el puede micrófono. El privar de micrófono, niña. compañera. ¿Qué hiciste? Y gracias. Listo, mis queridos estudiantes. Ya continuamos entonces, nivelamos la cantidad de participantes que se encontraban en la otra sala. Podemos dar continuidad a este encuentro. No sé, algo pasa también con la plataforma porque no nos está dejando ingresar algunos, quizás porque todos están intentando ingresar al mismo tiempo, está presentando esta dificultad. Sin embargo, lo que vamos a hacer es grabar la sesión, como lo decía el profe John al inicio, y dando la bienvenida, y compartiremos la grabación para que los estudiantes que no han podido vincularse o que se estarán vinculando más tarde puedan revisar todo el proceso. En ese sentido, veníamos con todo este ejercicio de presentación de nuestros líderes zonales y de quienes hacen parte de ese equipo base de la práctica profesional. Para nosotros realmente es muy grato estar hoy vinculados con cada uno de ustedes y reunidos en la mañana de hoy. Vamos a continuar con el ejercicio. Si me permites, profe John, no sé si estás para poder compartir pantalla, porque no me está dejando. O profe Juan, si tú puedes compartir pantalla y damos continuidad al encuentro. Ya tienen mi profe acceso. Listo, ya estoy compartiendo. ¿Me confirman? Sí, señor. Listo. Listo. Dentro de este proceso, una vez identifiquemos a nuestros líderes zonales, lo que queda y lo que viene también en el sentido propio de este encuentro es reconocer algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con esa ruta, y profe, siguientes, con esa ruta propia del conducto regular. Como ustedes han visto, somos una red demasiado grande, o sea, somos un montón de personas trabajando para que este componente práctico y las prácticas profesionales funcionen de manera sincronizada y relevante para cada uno de ellos. En ese orden hay un conducto regular que es el que ustedes deben reconocer en caso de que se presente algún tipo de dificultad o tensión. ¿Cuál es este conducto regular? Parte de ustedes como estudiantes en los escenarios en los cuales nos encontramos, y su primer contacto es el monitor.
El monitor es ese docente que desde la UNAD se ha dispuesto y desde el programa se ha dispuesto para acompañar el proceso. Va a ser quien dé las orientaciones sobre cómo va la práctica, cómo se deben realizar los informes, ese acompañamiento disciplinar, teórico y metodológico que ustedes requieren para el proceso de la práctica profesional. Si en algún momento el monitor no da una respuesta o no cumple como con las expectativas propias de este proceso, pueden acudir al líder local. En cada uno de los centros contamos también con un docente, en ocasiones hace parte también de toda la red de prácticas, también puede tener el rol de monitor y es quien a nivel administrativo gestiona todo lo que tiene que ver con los convenios en centro, con los procesos de gestión documental, que es un elemento importante también a trabajar en este ejercicio. Continúa el líder zonal, que es los docentes que hace un momento se presentaron y que de manera general en cada una de las zonas coordina todos estos centros y todo este proceso. Continuamos tanto el profe Juan como yo como directores de curso y finalmente el líder nacional del componente práctico, el doctor John Edison Echeverría, quien hace parte también de todo este conducto regular. Estos son los pasos. A veces, ¿qué sucede? Que ustedes en el afán y demás quieren tener la respuesta rápida y nos la preguntan a nosotros, pero como estamos viendo, esta red es bastante amplia, pues nosotros nos toca casi que devolvernos y preguntarle al zonal, al local y al monitor. Entonces, la recomendación, si en algún momento se llega a presentar alguna inquietud o alguna dificultad, pues gestionarla de acuerdo a este conducto regular para no generar reprocesos y para que ustedes puedan contar con las respuestas de manera efectiva y eficaz también en relación también a esas necesidades que estén presentando. Siguiente, mi profe. Importante, y esto es supremamente clave, ustedes fueron muy juiciosos en que quienes están acá lo han sido, tanto en su malla curricular como también en ese proceso de acompañamiento por parte de nuestros docentes y tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos de práctica profesional. ¿Por qué queremos hacer énfasis en esto? Y es porque en ocasiones hay estudiantes que no cumplen estos requisitos y es directamente el sistema el que no les va a permitir entonces realizar su práctica y en ese sentido también pues es importante como que nosotros lo reconozcamos siempre. Tener aprobado 132 créditos y haber aprobado los cursos de acción psicosocial en educación, familia, comunidad, trabajo y contexto jurídico son claves para que ustedes puedan iniciar su práctica profesional en escenario 1. Esto tiene toda una coherencia de formación, esto tiene toda una coherencia también curricular frente a esas competencias y frente a esos resultados de aprendizaje que ustedes deben alcanzar para dar cuenta dentro de nuestra práctica profesional. Para el escenario 2 debemos cumplir dos requisitos y uno, por supuesto que haber aprobado el escenario 1 y haber cursado también la acción psicosocial en salud. Esta es clave porque es la que da los fundamentos para poder poner en juego todas las apuestas que desde el sílabus de práctica profesional escenario 2, se propone. Entonces es muy clave que ustedes en este momento revisen y verifiquen si cuentan con estos requisitos y de esa manera pues continuar entonces con este proceso de aprendizaje. Siguiente, mi profe. El marco normativo, y aquí el profe hacía en nuestra bienvenida clave lo que tiene que ver con esa disposición ética, más adelante vamos a profundizar en ello, pero es importante que ustedes desde aquí reconozcan en el protocolo de prácticas profesionales en psicología, resolución 3443, esa carta de navegación con la cual se dan las disposiciones para el desarrollo de la práctica. Este es un documento que nuestros líderes zonales y nuestros líderes locales tienen y que deben compartir con ustedes y si no, pues se lo pueden solicitar a ellos o al monitor y es el que les dice qué significa una práctica profesional, cuáles son los alcances, cuál es todo este marco normativo que nos orienta la práctica a nivel nacional, que no son solamente disposiciones de la universidad, sino también disposiciones propias del Ministerio de la Educación Nacional y
que es muy, muy importante que nosotros reconozcamos. Nos da también orientación sobre causales de pérdida que las vamos a revisar en un momento, sobre el uso del uniforme y las recomendaciones que se tienen sobre ello. Yo invito como primer ejercicio de su práctica es reconocer y apropiar este protocolo de prácticas profesionales. También tenemos el acuerdo 0029 del 2013, que es el reglamento estudiantil de la UNAD, que mantiene cobijado cada uno de nuestras actuaciones y que reconocen ustedes unos derechos, pero también unos deberes y unos cumplimientos en lo que debemos nosotros hacer. Cuando ustedes son presentados ante las agencias de práctica, tienen el logo de la UNAD, tienen esa bandera que defender. Y desde ahí, pues hay unas normas de conducta, hay unas formas, unos esperados y unas responsabilidades que es importante reconocer. Y por supuesto, tenemos dentro de este marco normativo la Ley 1090 del 2006, que es nuestro reglamento en términos de ese ejercicio profesional de la psicología. Define el código deontológico y bioético, o sea que está definiendo las formas y la ética de actuación del psicólogo y establece disposiciones relacionadas con esta profesión. Sé que ustedes en varios cursos lo han podido rastrear. Espero y esperamos todos nosotros como monitores y como docentes que ustedes ya tengan apropiada esta ley, que ya conozcan cuáles son esos alcances y las limitaciones que tienen en el accionar del psicólogo cuando estamos en un campo educativo, cuáles son las actividades que podemos realizar, cuando estamos en uno organizacional, cuando estamos en uno clínico, cuáles son esos alcances que tenemos. Ustedes en este momento están bajo la cortina, bajo el cuidado un poco del estado de estar como estudiantes, y en ese sentido, pues muchas de las disposiciones que ustedes generen, de las actividades que ustedes propongan y demás, están siendo avaladas por ese monitor que acompaña el proceso. Pero sí es muy importante que desde ahí tengan ustedes ese sentido de responsabilidad social y ética y ese compromiso que debemos tener nosotros desde la disciplina, porque ya sé que quizás quienes están en escenario 2 lo pueden compartir con quienes están en escenario 1. Hay instituciones en las que desde que pisas la institución te están diciendo doctor, y tienes una voz de reconocimiento, así que ser muy cuidadosos con el uso de diagnósticos, ser muy cuidadosos con las intervenciones que nosotros planteamos, ser muy cuidadosos también en leer esos contextos y esos espacios de actuación en los que nosotros nos movemos y mantener esa coherencia con las disposiciones de la ley 1090. Siguiente, mi profe. En ese sentido y con todo esto que hemos venido señalando, ustedes ya reconocen una red docente que acompaña el proceso, los conductos regulares, también esos marcos normativos. Viene una definición que no sobra y tiene que ver con cómo entendemos nosotros en la UNAD y en el programa la práctica profesional. Y es que esta está definida como una actividad formativa desarrollada por un estudiante durante un tiempo determinado, en este caso 16 semanas, en ambientes laborales reales, donde sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño. Y es supremamente claro acá, es que ustedes deben realizar sus prácticas en estas áreas de estudio de la psicología, de lo que entendemos nosotros como psicología, independientemente del campo, independientemente del escenario de práctica en el que nos encontremos, su foco tiene que estar relacionado con estos objetos de estudio de la psicología. Hay todo un ejercicio y esto tiene que ver también con esos elementos de comunicación y de fortalecimiento, porque ustedes cuentan como practicantes con dos grandes acompañantes y uno que es el monitor, que es ese docente dispuesto por la UNAD para acompañar el proceso, como lo decía hace un momento, pero también van a contar con un tutor. Este tutor, por protocolo de prácticas, debe ser psicólogo también, debe estar formado en la disciplina para poder garantizar que las actividades que ustedes realicen en estos escenarios cumplan con esta área de estudio. Y este tutor es dado por la agencia de práctica, por el escenario de práctica. Es el escenario que dice, no sé, la psicóloga de la comisaría de familia va a estar acompañando a Wendy Rangel
y desde allí se va a realizar este proceso. Entonces ustedes tienen también ese gran reto de generar esos procesos de comunicación y claridad entre el monitor y el tutor. Serán quienes en el momento de la presentación de la primera visita también generen acuerdos alrededor del desarrollo de la práctica, que busca finalmente fortalecer habilidades y competencias profesionales, disciplinares y ocupacionales, cada una de ellas desde las dimensiones de actuación de la disciplina, para implementar conocimientos del campo de la psicología y propiciar procesos de empoderamiento individual y colectivo. No debemos olvidar nuestra impronta social comunitaria. Y este también es un gran reto porque hay algunas entidades que tienen otras improntas, otras formas de comprensión de lo psicológico, y siempre es importante, y creo que es lo que a nosotros nos define y nos genera diferencia con otras universidades, es esa apuesta comprensiva por lo biopsicosocial, por los sistemas, por los contextos, por las necesidades y apuestas muy singulares que proponemos alrededor de la salud mental y alrededor también de la psicología en general. Siguiente. Importantísimo, también está definido en el protocolo de prácticas. Esto tiene que ver con una coherencia y voy a iniciar desde ahí con una coherencia curricular. Ustedes están en un curso de 4 créditos y eso cambia totalmente la distribución de horas frente a la práctica profesional. Deben cumplir ustedes un total de 144 horas en el lugar de práctica asignado de manera in situ. Estas 144 horas son asignadas, son certificadas y supervisadas por ese tutor del CEN, de la agencia de prácticas. ¿Cómo se organiza? Varía un montón, porque todos los contextos son distintos. Hay instituciones que nos dicen que era el estudiante durante estas 16 semanas, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Otros nos dicen, yo la quiero de lunes a viernes todo el día, etcétera, etcétera. ¿Quiénes generan esos acuerdos? ¿Cómo se generan esos procesos? ¿Quién lo elige? Eso tiene que ver con los convenios directamente. No es que, hay profes, que a mí no me sirve ese horario, entonces me lo puede cambiar y demás. Es muy complejo porque ya hay todo un acuerdo institucional con estas agencias de práctica. Son sus monitores los que durante esa primera visita generan estos acuerdos. Ustedes desde el primer momento, y creo que en todas las inducciones y reinducciones que se hacen a lo largo de este proceso formativo, se les ha dicho la disponibilidad que requieren para estas horas. Si en la práctica más adelante lo vamos a definir, también puede ser presencial o virtual para los casos especiales y específicos que se tienen de acuerdo al protocolo, también deberán cumplir con estas 144 horas. Hay 24 horas dedicadas a la asesoría y esta asesoría la llevan ustedes en compañía de su monitor. Entonces será el horario del monitor, el que el monitor proponga, de acuerdo también a su disponibilidad académica, en qué momento se van a ver. Hay algunos monitores que prefieren en las horas de la tarde, en la semana. Hay monitores que dicen, no, los sábados es el mejor día para encontrarme con los estudiantes. Va a variar. No les podría decir yo todos los sábados de tal hora a tal hora, porque también varía zona a zona y pues por cada uno de los monitores. Entonces es muy importante que ustedes desde ya entiendan las particularidades que este escenario tiene y que estos cursos prácticos tienen. Además, van a contar también con 24 horas dedicadas a las tutorías. Las tutorías ya son dadas y dinamizadas por la red de docentes de cada uno de los centros. Si bien la asesoría ustedes la tienen con su monitor asignado y tienen que ver con específicamente con el proceso, el plan de prácticas que estén desarrollando, las tutorías lo que quiere abarcar son temas generales, por decirlo de alguna manera, pero que siguen fortaleciendo y apoyando al desarrollo de competencias. Entonces, tanto para práctica 1 como para la práctica escenario 2, tenemos unas dispuestas y unas temáticas que han sido evaluadas, revisadas,
actualizadas dependiendo también a las necesidades de los escenarios de práctica y las necesidades de aprendizaje que ustedes nos comparten en cada uno de los procesos de autoevaluación que realizamos. Estas tutorías también pueden realizarse de manera los sábados o entre semana, dependiendo de cada una de las zonas. Y ahí se encontrarán casi que con la red docente que está vinculada al componente práctico. Entonces, debe ser muy claro las 144 horas in situ, las 24 horas de asesoría y las 24 horas dedicadas a tutoría, y esto es un global durante todo el periodo académico. O sea, no es que las van a tener todas en una semana, sino el global durante todo el periodo académico. Siguiente. Tenemos nosotros que es muy importante de entender frente a la práctica profesional y romper también un mito en relación a las modalidades para la práctica. Nosotros hemos declarado en documento maestro y ante el Ministerio de Educación que tenemos tanto la práctica en modalidad, que la práctica es en modalidad presencial. Solamente para estudiantes en situación de discapacidad o condición de discapacidad, vulnerabilidad, que efectivamente esté certificada, o estudiantes que se encuentran en el extranjero, es posible acceder a la modalidad de práctica virtual. Si usted se encuentra en, va a decir algo muy cerca acá, en San José del Guaviare, y quiere hacer su práctica modalidad virtual, no va a ser posible porque solamente va a tener esta modalidad los estudiantes en condición de discapacidad, vulnerabilidad certificada. ¿Quién lo certifica? Ustedes deben presentar estos documentos a su líder zonal, si así lo tienen, o los estudiantes en el extranjero informar si así cumplen con este criterio, y es el comité de prácticas desde la dinamización del líder zonal, quien de alguna forma pues dice, mire, este estudiante efectivamente cumple con estos criterios. Eso no lo define Marcela Velázquez, no lo está definiendo Juan Macías, eso está dado y dispuesto de acuerdo al protocolo de prácticas y también a las necesidades de servicio y las apuestas propias del programa. No es una disposición que la UNAM también de manera tajante diga así debe ser. Esto también está en coherencia con ese porcentaje que el Ministerio de la Educación Nacional nos pide frente a los tiempos de desarrollo de la práctica profesional. Entonces es muy importante que ustedes, si en algún momento les dicen, mire, es que quiero tener una práctica profesional, y les dicen que no, pues no lo tomen personal contra la red. Tienen que ver con estas disposiciones. Si ustedes, insisto, cumplen con esa certificación de esa condición de vulnerabilidad o discapacidad, se puede pasar al comité y ya eso será evaluado entonces por los líderes zonales y por el comité de prácticas, que hace parte de ese conducto regular que les compartíamos hace un momento. Dentro de todos los escenarios de práctica, virtuales y presenciales, siguiente mi profe, tenemos un gran escenario para nosotros, que es el CAMS CUNAT. Este es los Centros de Acompañamiento en Salud Mental Comunitaria. Hoy nos acompaña la profesora Lina Millán, quien nos va a hacer la presentación de este escenario y de este espacio. ¿Mi profe, estás? No, mi profe ya no está conectada. Bueno, entonces la profe Luisa tampoco. No. Vale, en ese sentido, pues voy a hacerlo muy rápidamente en relación a la estrategia de CAMS CUNAT. Esta es una estrategia que nace desde los intereses propios de acompañamiento en salud mental comunitaria. Es todo un centro de acompañamiento que busca contribuir a la promoción, prevención y diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y paliación en salud mental, todos estos elementos en coherencia con la ley de salud mental que tenemos en el país, y que desde la maestría en psicología comunitaria, desde el programa de psicología y desde la especialización, pues vienen generan dando respuesta a las necesidades propias de los contextos y de los territorios. Es un escenario que potencializa precisamente esos servicios de salud mental de acuerdo con la calidad y las necesidades particulares de cada uno de los territorios.
Lo que se hace acá es que está definida todo este acompañamiento a las comunidades en distintas fases. No sé, mi profe Juan, si quiere señalar algo aquí o continúo. Pero me pareció listo. No continúa, profe. Gracias. Vale. También cuenta con un conducto regular. Nosotros, dentro de este accionar, para nosotros es supremamente importante reconocer cada una de las rutas y necesidades del conducto regular en términos de Camscunat, de este escenario en particular, que ha sido un escenario que la universidad dispone también para los estudiantes, por ejemplo, en el extranjero y para los estudiantes que están en territorios, tiene que ver con nuevamente el monitor del componente práctico, el líder local, líder zonal, y antes de que nos contacten al profe Juan o a mí, pues está la coordinación del Camscunat, que es la profe Nina y la profe María Fernanda. Ellas igual más adelante realizarán un encuentro con los estudiantes que han sido asignados a este escenario. Nos gustaría, mi profe Juan, si quieres puedes continuar, nos gustaría presentar cada uno de los estudiantes, de los escenarios, pero pues particularmente queremos hoy hacer énfasis en este porque se vuelve una alianza muy importante para nosotros dentro del componente práctico. Es importante no solo para el Camscunat, sino también para toda esa impronta social comunitaria que nos representa a nosotros como psicólogos unidadistas, es que el ser psicólogo comunitario en Colombia, y lo queremos leer así, es sembrar esperanza en tierra fértil. Cada escucha, cada acción y cada alianza fortalece la salud mental y construye comunidades más humanas, resilientes y solidarias. Creo que es una frase que, pues, además de regalárselas, tienen que estar impregnada en cada uno de ustedes y pensarse que cada una de las acciones que ustedes propongan, independientemente del escenario de práctica, pues tiene que estar enfocado y con esa responsabilidad que decía hace un momento y con esas apuestas éticas, pero también en que ustedes están realizando una práctica y esa práctica se convierte en una semilla que puede continuar en otro proyecto. Ustedes lo que hacen es que llegan a un escenario de prácticas y siguen trabajando en esa siembra y dejan las puertas abiertas también para otros estudiantes que más adelante continúen en ese escenario. Así que no es solamente, voy a leer un nombre al azar, Elizabeth Menéndez, la que está haciendo prácticas en ese lugar, sino es toda la UNAD sembrando esperanza, apoyando las comunidades y fortaleciendo el tejido social. Siguiente. Si quieres continuar. Gracias, mi profe Marcela. Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis aquí antes de continuar con la presentación y es, ya entendemos y comprendemos que hubo estudiantes y docentes que no alcanzaron a ingresar a la sala por temas de capacidad. En ese sentido, no se preocupen. Nosotros al finalizar el encuentro les compartiremos por los diferentes canales de la UNAT, por mensajería interna, por el foro de los cursos, eh, la grabación. Esta es una reunión informativa para los cursos prácticos a nivel general, así que tranquilos, ya apenas finalicemos y tengamos el enlace de grabación, les compartiremos para que puedan replicar y puedan ver este encuentro. Adicional a ello, ustedes es importante que revisen su correo institucional. Recuerden que únicamente el correo institucional es donde donde les van a enviar toda la información referente a las prácticas profesionales, tanto de escenario 1 como de escenario 2, y allí los han venido convocando también a la inducción zonal, ¿sí? Entonces, allí ustedes también deben tener un correo o en el transcurso del día les llegará la invitación para sus inducciones de cada zona. Así que no se van a quedar sin la información, no hay problema los estudiantes que no se alcanzaron a conectar en este encuentro de manera sincrónica. Somos precisamente estudiantes unadistas y sabemos que podemos luego entonces ver la grabación y ponernos al día con esta información que también se replicará en estas inducciones zonales y locales que ustedes van a tener. Bien, entonces tranquilos, quienes están aquí conectados y les puedan transmitir entonces el mensaje a sus compañeros. Posterior a finalizar nuestro encuentro, les compartiremos la grabación del encuentro.
Bien, entonces, quiero que estén muy atentos a esta información y es que queremos que conozcan cuáles son las causales de pérdida del curso. Muchos estudiantes nos mencionaban, es que ya por estar en prácticas ya no podemos reprobar práctica. El curso de prácticas profesionales es un curso que tiene 4 créditos académicos y también se aprueba con 300 puntos, igual que los demás cursos de la malla curricular. Entonces, esto para que allí tengan claridad. Y empecé por la última causal que está aquí en pantalla. Obtener una calificación menos de 3.0, claro que sí. Entonces, recordemos que los cursos de pregrado, en este caso el programa de psicología, se aprueban a partir de 300 puntos o de 3.0. Entonces, estudiantes que tengan una calificación menor a 300 puntos o 3.0, pues reprueba el curso de práctica profesional o escenario 1 o escenario 2. Otra causal es la ausencia del 10% en el sitio de práctica, que eso equivale a 14 horas. Recordemos, como le mencionaba la profe Marcela, son 144 horas que ustedes realizan durante 3 meses en el sitio de práctica y la inasistencia injustificada es la que genera que ustedes reprueben el curso, porque aquí que queremos aclarar, sé que van a decir, bueno, y si me enfermo y si, no sé, me incapacitan 2 días por migraña, por X situación, claro, pues cuando esté justificada no va a haber ningún problema y se reponen esas horas cuando finalicen la incapacidad que se ha brindado en ese momento o la situación especial que se presente como tal. Pero si ustedes no asisten al sitio de manera injustificada y se suman 14 horas, independientemente que ustedes estén asistiendo a asesorías, a tutorías, a todo lo demás que corresponde la práctica, se reprueba el curso. Lo mismo, ausencia de 10 horas entre tutorías y asesorías. Recuerden que son 48 horas, 24 horas de tutorías, 24 horas de asesorías que están divididas en 8 sesiones de 3 horas, las asesorías, también las tutorías. Entonces, la ausencia injustificada de 10 horas también es una causal de pérdida del curso, independientemente que estén cumpliendo con las demás acciones. Ustedes al final van a tener una socialización de lo que hicieron en cada uno de los escenarios, tanto en el sitio de práctica que se les ha asignado como en la universidad. También la no asistencia a ese evento final que ustedes socializan, tanto en la universidad como en el sitio, es causal de pérdida. Y ahí vuelvo y reitero, independientemente que ustedes ya hayan cumplido sus 144 horas, hayan estado en las asesorías, en las tutorías, pero no asisten a la socialización en la universidad o en el sitio de práctica asignado, también es causal de pérdida del curso. Toda esta información está en el protocolo de prácticas que ya espero que la gran mayoría lo hayan revisado, lo hayan leído para que conozcan pues la información como tal desde allí. El abandono injustificado del escenario de práctica o el retiro por parte de la institución. Esto también allí ténganlo muy en cuenta porque hemos tenido casos en donde el estudiante, bueno, llega a su sitio de práctica, pero no da cumplimiento a sus acciones que tiene que desarrollar allí. Y el tutor del sitio, que debe ser psicólogo o psicóloga, nos dicen, ya no vamos a recibir al estudiante porque hicimos plan de mejoramiento, pero no está cumpliendo con lo que se está solicitando en el marco de lo que se estableció de acciones que iba a desarrollar el practicante en el sitio. Entonces, eso también es causal de pérdida porque pues también aclaramos, no quiere decir que si en el sitio de práctica no lo reciben por incumplimiento, la universidad tenga que ubicarlo en otro escenario de práctica. No, sino automáticamente pues se reprueba la práctica porque el sitio de práctica no recibió más al estudiante, obviamente pues con toda la trazabilidad de un proceso que está allí que justifique el por qué el sitio de práctica no va a recibir el estudiante. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan muy presente. No cumplimiento con el desarrollo del proyecto de prácticas. Ya más adelante les voy a contar entonces a qué se refiere el no cumplimiento con ese proyecto de prácticas. Sin duda alguna, las faltas al código de ética de la profesión o el reglamento estudiantil, que ya hablamos del marco normativo, y pues como tal incumplimiento de normas tanto del sitio de práctica como de la universidad, y pues ya la calificación por debajo de 3. Bueno, entonces aquí viene algo muy importante. Todos ustedes ya tienen cargados sus cursos en el campus virtual. Por favor,
mientras los asignan al escenario de práctica, vayan revisando entonces las guías de aprendizaje, el sílabus del curso. Ustedes ya conocen muy bien precisamente cada uno de los cursos, ¿cierto? De cómo están diseñados los cursos en el campus virtual, que en el sílabus es donde encontramos toda la información del curso. Entonces allí es bien importante, es muy, muy valioso que ustedes desde ya estén revisando toda la información referente a los cursos. Y aquí entonces recordemos que nosotros hacemos parte del núcleo problemático Psicología de Acciones Psicosociales, que el componente práctico entonces se compone de dos cursos, Práctica Profesional Escenario 1 y Práctica Profesional Escenario 2. Son cursos no homologables ni habilitables, ¿bien? Y contiene 4 créditos académicos. Al mencionar que no son homologables ni habilitables, el estudiante que obtenga una calificación menor a 3.0 o a 300 puntos reprueba el curso y tiene que volver a matricularlo en el siguiente periodo académico. Bien, porque no es homologable ni habilitable. ¿Cuáles son precisamente los propósitos de formación de los cursos de práctica profesional? De escenario 1 es implementar esas acciones psicosociales en contextos, dando respuestas a las problemáticas identificadas en y con las comunidades, grupos e instituciones, evaluando así su impacto contextual y disciplinar. Y en escenario 2, porque muchos de ustedes que están allí mencionando cuál es la diferencia de práctica profesional escenario 1, escenario 2, o cuando nos dicen, profe, ¿será que puedo hacer las dos prácticas al mismo tiempo? ¿Cierto? Para acabar más rápido y graduarme lo antes posible. No, son dos cursos que se deben ver cada uno en un periodo académico, en un periodo en práctica profesional escenario 1, y al aprobar este curso ya pueden matricular práctica profesional escenario 2 en periodos largos. Bien. Y allí la diferencia es que las acciones que ustedes desarrollan en práctica profesional escenario 2 van enfocadas en el contexto de la salud. Recordemos que cuando hablamos de salud no solamente lo debemos articular a lo clínico, ¿cierto? O a la intervención individualizada, sino en campos de acción también podemos estar desde lo comunitario abordando acciones frente a la salud mental, por ejemplo. Bien, entonces miren que aquí podemos ver esos propósitos del curso y es importante tanto para ustedes como estudiantes, para los monitores de prácticas que están aquí conectados, que reconozcamos cuál es el objetivo de la práctica profesional, sí, que no se nos pierda precisamente ese objetivo de lo que queremos lograr a partir de la ejecución de las acciones que ustedes realizan allí. Tenemos unos resultados de aprendizaje. Recordemos que cada curso presenta unos resultados de aprendizaje y nosotros debemos apuntarle precisamente al cumplimiento de esos resultados de aprendizaje. Así que es importante que los identifiquemos allí. Práctica escenario 1 tiene 4, práctica profesional escenario 2 tiene 4, y allí es identificar, y miren que si leemos cada uno de ellos, vemos cómo van a desarrollar ustedes el paso a paso, ¿cierto? En sus prácticas. Todo está articulado, es decir, lo que se les está solicitando dentro de los cursos, el propósito de formación, los resultados de aprendizaje, lo que ustedes van a entregar en cada una de las 4 fases, pues están articuladas a lo que ustedes van a desarrollar en el sitio de práctica. No es diferente. Ahí aclaro esa pregunta porque también hemos escuchado estudiantes que dicen, profe, lo que yo haga en la práctica no me sirve para lo que tengo que entregar en el curso. Claro que sí, todo está articulado. Lo que ustedes se les está solicitando aquí, los propósitos de formación, los resultados de aprendizaje, van en función a lo que ustedes van a desarrollar en el escenario de práctica. Bien. Y miren que aquí lo vamos entendiendo. Ese primer resultado de aprendizaje es identificar y analizar esas necesidades y condiciones de los diversos contextos psicosociales, donde van a emplear teorías, enfoques y metodologías disciplinares e interdisciplinares para comprender las realidades del contexto abordado, en el sitio donde ustedes van a realizar el ejercicio.
Luego, nuestro resultado número 2 es ya diseñar y ejecutar esas estrategias, ¿cierto? Y herramientas disciplinares basadas en las necesidades que se identificaron en ese sitio de práctica, ¿cierto? Con el fin de fortalecer el rol profesional en diversos campos de aplicación. Luego seguimos con la evaluación del impacto de esas acciones que ustedes implementaron. Bien, en donde al evaluar el impacto de esas acciones, pues se hace a través de una sistematización y socialización de experiencias, donde van a integrar esas reflexiones críticas y van a resignificar su práctica profesional como psicólogo unadista. Y finalmente, van a presentar de manera estructurada y significativa esos aprendizajes y resultados del proceso práctico, ¿cierto? En donde van a facilitar esa reflexión colectiva, fomentar la co-construcción de conocimiento crítico a partir de esas acciones que ustedes desarrollaron en los campos de acción, en el sitio de práctica donde estuvieron, y para práctica profesional escenario 2, pues enfocados en el campo de la salud. Quienes ya de manera juiciosa han venido revisando los cursos, van a encontrar que en la fase 1 hay un anexo 1, fase 1, que se denomina plantilla informe de práctica profesional. El documento está allí cargado en formato Word para que ustedes en el desarrollo de esas acciones que van a hacer en sus sitios de práctica empiecen a diligenciarlo en esta plantilla. Bien, es decir, nosotros les facilitamos esa plantilla que ya a nivel de estructura tiene las normas APA y está cada uno de los apartados que se solicitan en cada una de las guías de aprendizaje. Entonces, todas las acciones que ustedes van a desarrollar en el sitio de práctica van a ir plasmándolas en esa plantilla de informe de práctica profesional. Quienes ya vuelvo y menciono de manera juiciosa han revisado me van a comprender pues mejor, porque allí en cada una de las guías de aprendizaje van a encontrar hasta dónde van a entregar en cada una de las fases esta plantilla del informe. Bien, entonces ahí no van a tener pierde de qué es lo que deben entregar. En cada una de esas guías de aprendizaje encuentran los puntos que deben desarrollar y lo van a ir trabajando en esa plantilla que van a encontrar en Word. Esto lo van a abordar mucho más minucioso en las asesorías con los monitores que les van a asignar. Entonces, trabajar todas las acciones que se van a desarrollar durante el periodo académico en su sitio de práctica. Allí también están los contenidos. Entonces, aquí la invitación es que también puedan revisar en cada uno de los cursos quienes están viendo este periodo académico. Es transversal la ética, como su nombre lo dice, eje transversal de ese ejercicio profesional en psicología. Tenemos un OVA que es de la acción psicosocial, un concepto en construcción, y un OVI de diferencias entre acción e intervención psicosocial. Esto les va a servir muchísimo para el ejercicio que van a hacer en el sitio de práctica. Así que la invitación es que escenario 1 ingresen allí a los contenidos que se encuentran en cada una de las fases para que puedan ir revisando también esta información que nosotros desde direcciones de curso les estamos compartiendo para afianzar esos conocimientos de lo que van a desarrollar ya en esos escenarios reales. Y para práctica profesional escenario 2 está la construcción de un OVI de autocuidado, claves para una práctica saludable y sostenible, y un OVA de la acción psicosocial y la praxis en psicología. Entonces, conclusión de esta diapositiva, en los cursos tienen todos los insumos. Vayan avanzando en la revisión de estos insumos. Vayan leyendo las guías de aprendizaje para que sepan qué es lo que van a entregar, y ya las dudas y las inquietudes que queden de la revisión de estos insumos, pues lo van a tener ya que aclarar y lo van a tener mucho más de cerca y más detallado con los monitores
que les van a asignar y que los van a acompañar como tal en el proceso. Ahora, aclarar la diferencia entre asesorías y tutorías. Ya la profe Marcela entonces les mencionó cómo se dividen, ¿cierto? 8 asesorías de 3 horas, 8 tutorías de 3 horas. Entonces, ustedes cuando tengan esa inducción zonal y también ese encuentro local ya en los centros en donde están matriculados, les van a asignar un monitor, ¿sí? Entonces hago el ejemplo. Juan Guillermo, tu monitor va a ser la profe Marcela y vas a hacer tu práctica profesional en la institución educativa Liceo Pestalozziano. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces allí, ya con el monitor que me asignaron, vamos a establecer qué días vamos a hacer nuestras asesorías. Van a ser 8 asesorías de 3 horas. ¿M? Entonces allí es donde ustedes también, como se mencionó al inicio, deben disponer de ese tiempo presencial para tener dichos encuentros con su monitor, ¿sí? Entonces allí con el monitor establecen, de acuerdo pues con el horario que tiene el monitor, cuándo van a hacer esas asesorías. La idea es que se haga una semanal, ¿cierto? Para que brinden ese acompañamiento y seguimiento al manejo de las diferentes situaciones relacionadas con el ejercicio práctico, ¿cierto? Esas situaciones que se presenten en el sitio de práctica, de conocer ustedes qué van a trabajar, qué van a desarrollar, ¿sí? Entonces el contenido de esas asesorías van a ser de orden académico, formativo y también administrativo, porque ustedes deben también dar cumplimiento con algunos documentos para soportar el ejercicio que están realizando. Bien, entonces las asesorías van a ser esos encuentros más personalizados con el monitor en donde pues van a trabajar directamente con esas situaciones que se presenten en el escenario de práctica y puedan avanzar en las acciones que van a desarrollar allí como tal con esas comunidades. Y las tutorías, entonces ya también sabrán, según cada centro y cada zona, qué días y a qué horas se van a desarrollar esas tutorías. Y esas tutorías, precisamente el objetivo es reforzar mediante un ejercicio dinámico las temáticas de las unidades que se van a trabajar al interior de los cursos. Nosotros ya tenemos esas temáticas, son 8 temáticas para escenario 1, 8 temáticas para escenario 2. Entonces, aquí están, si quieren tomarle allí una foto. A mano izquierda encuentran las 8 temáticas que van a abordar en práctica profesional escenario 1 y a mano derecha quienes los temáticas de práctica profesional escenario 2. Bien, entonces estas tutorías también van a ser 8 encuentros de 3 horas en donde van a ser la socialización y el trabajo de esta tutoría y de este ejercicio para que ustedes puedan tener muchas más herramientas y habilidades que van a aplicar en esos contextos reales, en esos escenarios. Ahora, esto no es nuevo para ustedes. Si ustedes leen cada una de las temáticas que están allí, son temáticas precisamente que ustedes a lo largo de sus periodos académicos han venido precisamente apropiando, ¿cierto? Lo que se van a hacer en estas tutorías es reforzar cuáles son esos temas específicos que se van a abordar allí y que ustedes puedan aplicar como tal en el escenario de práctica, en ese contexto real en el cual ustedes van a hacer su práctica. Bien, entonces aquí damos la claridad entre asesorías, tutorías y cómo se va a manejar como tal en cada escenario. Bien, aquí quiero que estén también muy atentos porque ustedes están diciendo, bueno, ¿y cuándo va a conocer mi sitio de práctica? Pero no entiendo, pero no, todo tiene un orden, ¿sí? El 19 de agosto inició el periodo académico, ¿cierto? Pero desde los cursos prácticos del 19 al 30 de agosto, nuestros líderes zonales, nuestros líderes locales, toda la red del componente práctico está en proceso de verificación y cumplimiento de requisitos. Ya muchos estudiantes que no cumplen con los requisitos que anteriormente la profe Marcela mencionó fueron notificados para aplazar el curso. Recuerden, si no aplazan el curso se calificará en 0 y reprobarán el curso. Entonces, atentos de sus correos porque allí notificaron a los estudiantes que matricularon el curso y no cumplen con los requisitos. Bien,
Y allí también nos encontramos en asignación de estudiantes y monitores al sitio de práctica. Entonces, del 19 al 30 estamos en ese ejercicio, estamos en las semanas en que estamos asignándolos a cada uno de ustedes en un escenario de práctica. Como se pueden dar cuenta, hay más de 4.000 practicantes en psicología a nivel nacional y ustedes sabrán que debemos garantizar un escenario de práctica para cada uno de ustedes. Así que con este orden que le hemos dado a las fechas, de aquí al 30 de agosto, ustedes ya conocerán el escenario de práctica en el cual van a desarrollar su proceso. Creo que esto les da ya un poco de tranquilidad. Si ustedes también revisan la agenda del curso, que ya ahorita la vamos a mostrar aquí también, estamos muy bien con las fechas. Entonces, para que no se desesperen y no empiecen, que es que a mí no me han dicho cuál es mi sitio, pero que a mí no, cuándo voy a empezar, cómo voy a hacer para cumplir las horas, porque hagan la presentación en el sitio de práctica donde lo asignaron, es cuando inician sus horas de práctica. Bien, entonces revisen que las fechas están muy bien, estamos muy bien con los tiempos. Entonces, del 1 al 10 de septiembre se hará la primera visita al sitio. Allí en esa visita van a conocer qué van a hacer, cómo lo van a desarrollar, quién va a ser su tutor, el horario, porque también están, bueno, ¿y qué horario voy a tener? ¿Mm? El horario ustedes lo organizan con la institución, porque también es necesidad del servicio, ¿cierto? Entonces, yo no voy a llegar allá a decir, es que, bueno, voy a estar en este colegio y solo puedo hoy, en la mañana, ¿sí? No. Con el tutor del sitio de práctica, el monitor en esa primera visita, van a organizar sus horarios y van a organizar precisamente cuáles van a ser los días y las horas en que ustedes van a estar allí desarrollando sus horas de práctica profesional. ¿Listo? Entonces ahí vamos aclarando todas esas dudas que ustedes tienen de cuándo empieza a ser mi horario, a qué horas, por qué, cómo, ¿bien? La segunda visita se hará del 22 al 31 de octubre y la segunda visita es de seguimiento para conocer que ustedes estén cumpliendo con esas acciones, pero también para conocer ustedes cómo se han sentido en ese sitio de práctica, acciones de mejora, de felicitaciones, etcétera, cómo van en el proceso. Y la tercera visita se hará entre el 18 y el 24 de noviembre. En esa tercera visita es la de cierre y allí es donde ustedes socializan lo que hicieron durante todo su periodo académico. Bien. Del 1 de septiembre al 24 de noviembre, también aclarar, allí ustedes van a cumplir sus 144 horas de práctica. Entonces también ahí aclaramos otra duda. ¿Hasta cuándo puedo hacer mis 144 horas? Hasta el 24 de noviembre. Del 1 de septiembre, que se hace la primera visita, al 24 de noviembre, ustedes van a dar cumplimiento a esas 144 horas y durante ese lapso de tiempo también van a dar cumplimiento con las asesorías y con las tutorías. Y entre el 24 de noviembre al 3 de diciembre está esa semana para la jornada de socialización que ustedes van a realizar ya en la universidad. Bien, esa fecha ya se establece en cada centro y en cada zona y ya pues con anterioridad pues sus líderes zonales y locales les estarán brindando esa información. Aquí sí quería demorarme un poquito porque de todas esas dudas que ustedes, sé que esto era importante que lo pudiéramos mencionar. ¿Listo? Entonces, tómenle también pantallazo a este cuadrito que les hicimos aquí, de estas fechas que son muy importantes para que ustedes sepan entonces cómo está la organización de la práctica profesional. Bien. Y aquí tenemos la agenda. Si ustedes revisan las fechas de entrega de cada una de las fases, pues se van a dar cuenta que sí están bien conectadas con las fechas que tenemos para cuando ustedes inicien su práctica. La primera fase la van a entregar el 23 de septiembre, la fase 2 la van a entregar el 11 de octubre, la fase 3 el 24 de noviembre y la fase 4, que es la fase final, el 8 de diciembre. Muy juiciosos con el cumplimiento y la entrega de lo que se solicite en la guía de aprendizaje y lo que puedan abordar con sus monitores. Sus monitores que les asignen son quienes les van a calificar.
Bien, eso también es importante aclararlo porque a veces dicen, ¿quién me va a dar la nota? ¿El tutor del sitio? Sí, él también les va a dar un porcentaje que ya ahorita les decimos cuál es, pero el principal, el docente que les va a dar la calificación de las 4 fases del curso en sí es el monitor, porque el monitor es el que lo va a acompañar durante su proceso y va a conocer su proceso de prácticas. Bien, entonces allí están las fechas, subirlo adecuadamente. En este momento también hay algún paréntesis. eh, Seguramente cuando les asignen el monitor no les va a aparecer todavía en el campus. Entonces no se preocupen, ustedes van a subir su informe o lo que se solicite en cada fase el día que es y ya internamente cuando ya sepamos quiénes van a ser sus monitores y tengamos toda esa información, los vamos asignando en el campus para que ya les pueda aparecer el monitor y les pueda otorgar su calificación. Pero tenga presente que quien les otorga la calificación en cada una de esas fases son los monitores que les van a asignar, ¿bien? Con los que van a hacer sus asesorías y todo el acompañamiento. Bueno, entonces pasamos a este punto y es frente a la circular que nos brinda, esperen un segundito. La circular informativa de las orientaciones sobre el proceso de certificación de las prácticas profesionales. También a toda la información les digo muy atentos. ¿Por qué? ¿Cuál es el marco normativo? Entonces, recuerden que la Ley 2043 reconoce las prácticas laborales o profesionales como experiencia profesional, ¿cierto? Estableciendo mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito laboral de nuestros estudiantes que culminan sus procesos formativos universitarios. O sea que hay 2 puntos clave. Primero, y la primera clave es, ustedes el ejercicio de prácticas que van a hacer tanto en escenario 1 como en escenario 2 se les va a certificar como práctica laboral, ¿cierto? Pero allí deben tener en cuenta que el escenario donde ustedes van a desarrollar la práctica profesional es quien les otorga la certificación. Bien, es decir, la entidad o escenario de práctica tiene la obligación legal exclusiva de certificamiento de la práctica profesional conforme al plan establecido. Entonces, si yo estoy haciendo mi práctica profesional en la institución educativa Liceo Pestalozziano, cuando termine mis 144 horas, debo exigir a la institución educativa que me genere mi certificación de que hice mis prácticas allí. Bien, no es responsabilidad de la UNAD. Claro que nosotros y con el monitor vamos a estar acompañando el proceso y allí la invitación es que la idea es que el día en que ustedes hacen la tercera visita, pues la institución les entregue su certificación. Bien, entonces ténganlo muy presente. Esta información, pues sin duda alguna, sus monitores también la van a tener. Entonces, en la tercera visita, tanto el monitor como responsabilidad del estudiante van a solicitar esa certificación. ¿Sí? Deben hacerlo al terminar el periodo académico para que ustedes después no pase que, no sé, 5 años después ustedes, es que necesito una certificación de que hice mi práctica porque la UNAD no va a otorgar esa certificación porque nosotros no podemos, usted, o sea, el sitio es el que garantiza lo que ustedes hicieron también como tal en la práctica. Entonces, por eso estamos brindando esta información desde ya muy clara. Ustedes, el sitio de práctica donde realicen el ejercicio les debe entregar la certificación. Esto va a quedar claro también en la primera visita, ¿no? En la primera visita se le menciona pues al tutor del sitio que al finalizar y al dar cumplimiento a las 144 horas y a las acciones que desarrollaron, van a recibir su certificación de práctica profesional. Ahora, ¿qué pasa cuando algunos estudiantes vayan a estar en escenarios dentro de la universidad, como Camps Cunat, como el chat de psicólogo en línea, como talento humano? Pues ahí sí los líderes de cada una de esas estrategias le va a otorgar su certificación. Bien, entonces, muy clara también la información de la certificación, el escenario externo donde ustedes realicen sus prácticas es quien les entrega al finalizar la certificación como tal de lo que realizar. Entonces, invitación en la tercera visita,
solicitan que les entreguen esa certificación. E igualmente, los estudiantes que vayan a hacer su ejercicio en nuestra universidad, en las diferentes estrategias, también cada líder de ese proceso le hará entrega de su certificación. Mi profe Marcela, adelante. Gracias, mi profe Juan. Yo creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausa también. Quienes puedan ponerse de pie en los sitios en los que se encuentren, o estirar las piernas, o estirarse un poco, porque venimos con todo este proceso de red y cuando lo pensamos hacer este primer encuentro de inducción nacional, pensamos mucho sobre el ejercicio de esta ética profesional a la que somos llamados. Yo tuve el momento mientras el profe Juan estaba revisando, compartiendo con ustedes toda esta información, que tiene que ver con, como lo decía, es un carácter informativo. Tuve la posibilidad de recorrer los chats, porque entenderán pues que hablando de una cosa y demás, y recorrí los chats. Y encuentro muchos, y de antemano pues una excusa por las contingencias que hemos tenido, que hemos presentado en la mañana de hoy frente a la conectividad. Lo decíamos hace un momento, lo decíamos cuando pasamos de sala, como buscando las soluciones para que todos pudiéramos participar, pero encuentro como mucho enojo, lo leo con algunas mayúsculas y con reclamo y demás, y digo, wow, hay que hacer una pausa en el momento de esta inducción, hay que hacer una pausa de reflexión también a cómo comunicamos, a cómo generamos entonces espacios también de diálogo y cómo entendemos la situación. Yo comprendo profundamente toda esa expectativa que hay, todas esas emociones que hay, particularmente para los de escenario 1 cuando ingresen a la práctica, también a los de escenario 2, a pesar de que ya hayan pasado por este primer momento de inducción, también hay mucha expectativa. Pero sí llamo un poco a la comprensión, a la reflexión y al entender las contingencias que nosotros podemos llegar a presentar. Porque eso habla de esa ética profesional, eso habla de un compromiso de formarnos juntos, habla de un compromiso también de estar y de leer y entender los contextos, de saber cómo estamos nosotros también llegando y generando entonces esa pequeña sensibilidad, ese respeto y esa responsabilidad frente a cada uno de nuestros actos. Nosotros no somos psicólogos solamente en el escenario de práctica o cuando estamos haciendo un proceso de evaluación o cuando estamos haciendo una sustentación o una presentación. Creo que la psicología es una de las disciplinas que más marcan a lo que el ser humano es y parte también de nuestra apuesta por la comprensión y por la generación de conocimiento, por la generación de competencias disciplinares, tienen que ver con esa sensibilidad del psicólogo. Entonces, de antemano, una excusa nuevamente a todos los que quizás se quedaron por fuera en la sala, no fue intencional, no fue algo que dijéramos, uy, vamos solamente con 300 estudiantes y demás, pensamos en cada una de ellas y si se dan cuenta, quienes nos están acompañando a través de plataforma YouTube, lo estamos resolviendo. Y eso también habla de esas apuestas y de esas comprensiones del ejercicio profesional. Hoy no le hablo y creo que a partir de este momento no quiero solamente hablarle al estudiante, sino también quiero hablarle a ese profesional en salud mental que tenemos. Frente a esta ética profesional, tanto el curso de escenario 1 como el curso de escenario 2 ha planteado dos grandes momentos dentro de las tutorías. Una de ellas para el escenario 1, el quehacer del psicólogo en contextos, una mirada desde la ética y la normativa. Lo decía yo hace un momento con la ley 1090 y con todos esos marcos normativos que nos envuelven. También en el escenario 2 tenemos una tutoría que habla acerca del ethos profesional, esa mirada desde la psicología de la salud y el trabajo interdisciplinar. Nosotros no solamente hablamos con psicólogos, hablamos con trabajadores sociales, hablamos con médicos, hablamos con docentes, hablamos con antropólogos, con ingenieros y vale la pena también entender cuál es esa visión. La práctica profesional, como lo mencionaba, no es únicamente un requisito o es algo que yo estoy haciendo en un momento específico. Es un puente entre la formación universitaria y el ejercicio real de nuestra profesión. Y es qué estoy diciendo, qué estoy comunicando y de qué manera lo estoy comunicando. No solamente son ustedes, yo puedo ver unas mayúsculas
en el chat o puedo ver un nombre bastante nuevo y entenderlo. Pero desde ahí, ¿cómo me conecto entonces a posibilitar relaciones de comprensión distintas? En este escenario, los estudiantes aplican los conocimientos tanto en el escenario 1 como en el escenario 2 y enfrentan situaciones humanas complejas que requieren de una sensibilidad, de un respeto y de una responsabilidad especial. Es posible que tengamos nuestros caracteres de personalidad, que tengamos también nuestros enojos, igual hacen parte de todo ese abanico de emociones que nosotros tenemos. Sin embargo, sí es muy importante que aprendamos a autorregularnos, que aprendamos también a reflexionar y que aprendamos a comunicar cada una de estas emociones. Es esencial como formadores que a los monitores y a nuestros estudiantes reconocer nuestros alcances y limitaciones y reconocer también que las contingencias humanas aparecen y que la forma en la cual nosotros afrontamos esto pues habla más de nosotros y de las maneras en las cuales podemos también. Siguiente, por favor. Eso es supremamente importante porque nosotros iniciamos en la práctica profesional, diría yo, estas acciones impactan a otras personas. Cada una de las acciones, cada uno de los diagnósticos, cada una de las estrategias que ustedes se planteen va a estar impactando a las comunidades, va a estar impactando a los estudiantes, va a estar impactando padres de familia, va a estar impactando comunidades en general. Y eso es muy, muy importante porque, insisto, tiene que ver con la responsabilidad social que tenemos. No se trata solo de cumplir con una normativa, no se trata solamente de qué es lo que tengo que hacer para entregar, qué es lo que tengo que hacer en mi plan de trabajo, qué es lo que me está pidiendo el monitor o el tutor, sino que realmente tengamos un acto de responsabilidad y conciencia profesional. Yo haría, y solamente se los dejo para quienes quieran realizar el ejercicio, pero haría la primera pregunta de usted qué espera de la práctica profesional. Y a usted a preguntarle a todas las personas con las que se crucen en su escenario de práctica, porque eso les permitirá también entender un poco esa formación, esa identidad que se tienen y esas mitologías que se tienen alrededor del psicólogo. La ética se refleja en cada decisión, en cada confidencialidad, en el trabajo digno y en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Coherencia en lo que decimos y coherencia en lo que hacemos. Y eso es supremamente importante. O sea, yo debo esperar, debo dar todos esos escenarios y debo propender por escenarios de respeto, de solidaridad, ajustar también todo lo que tenga que ver en términos de la comunicación, en términos de los procesos que se están dando, esos ambientes y climas organizacionales a los que nosotros lleguemos. Si ustedes están en escenarios, pues también tienen que llegar a acoplarse a esos escenarios laborales en los cuales están y hace parte de todo el reto de la práctica profesional. Siguiente, mi profe. Hay algo, y creo que ya para finalizar, porque la sesión ha sido bastante larga y creo que hay varios elementos y varias preguntas que a lo largo de lo que el profe Juan y yo hemos compartido se han venido resolviendo, pero sí queremos invitarlos a un ejercicio de actualización. La ley de salud mental cambió, no cambió, fue actualizada en el mes de junio y esta ahora se tiene el número de 2460 del 2025. ¿Por qué queremos traerla acá? No solo un acto de actualización, de comprender la política nacional de salud mental, sino también entender y darles un sentido a ustedes en relación a lo que en el proceso formativo tenemos y ofrecemos dentro de la UNAD. Esta política de salud mental trae unos ejes estratégicos que fortalecen los que el anterior estaba señalando en relación de promoción, prevención, atención integral, rehabilitación e inclusión social. Mantiene la dimensión y la comprensión alrededor de los 5 enfoques que son supremamente importantes que ustedes trabajen y reconozcan y que tengan también en esa apuesta disciplinaria al momento de plantear las actividades que vayan a plantear en su escenario de práctica. Y tiene también un llamado al fortalecimiento entre la coordinación de los agentes nacionales y territoriales alrededor de salud mental, el Ministerio de Educación Nacional, lo que tiene que ver con las salas de salud y lo que tiene que ver con alcaldías y gobernaciones.
que fundamenta y que presta una gran atención a la atención primaria en salud mental, en la cual ustedes también han venido formándose y que busca esa gestión intersectorial, resolver las dificultades de manera resolutiva de acuerdo a las rutas de atención y mantener una coordinación intersectorial. Esta ley de salud mental es supremamente fundamental para el desarrollo de su práctica profesional porque debe estar atravesada también en relación a las apuestas que nosotros planteemos en respuesta a las necesidades de los contextos. Siguiente, mi profe. Dejamos esta guía de recomendación, el ABC de salud mental. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejarla, sin embargo, si queremos presentárselas para que ustedes tengan este recurso que ha sido dispuesto por el Ministerio de la Salud, en relación precisamente a esas comprensiones. Mi profe, tienes que cambiar de pantalla porque tienes solamente, te la abrió, pero eso, que tiene que ver con esos paso a paso. Ustedes, mis queridos estudiantes, ya toda esta información también será trabajada en cada uno de los encuentros y las inducciones zonales y locales, pero es importante que ustedes, y aquí queremos también en esa coherencia ética, que ustedes los planteamientos que realicen y las intervenciones que realicen, pues estén basadas en teorías, estén basadas en las apuestas legales y normativas que envuelven y que dispone hacia la salud mental. Tiene como un primer eje, un primer elemento importante es entender que la salud mental es parte fundamental del bienestar y desarrollo del país y que es una responsabilidad de todos. Y en ese sentido, pues vale la pena también que ustedes, desde sus apuestas en práctica profesional, pues respondan a esas realidades de cada uno de los territorios o los escenarios en los que se encuentran. Tiene 5 grandes pilares que tienen que ver con, como lo decía hace un momento, promoción, prevención, atención integral, rehabilitación, inclusión, gobernanza articulada. Para los estudiantes de práctica escenario 2, pues tienen 2 de las grandes banderas que se definen dentro de la comprensión de la acción psicosocial en salud, que tienen que ver con la promoción y la prevención. Para estudiantes también de escenario 1, pues pensarnos en esas atenciones integrales de acuerdo a los campos de aplicación en los que nos encontremos y que tienen en cuenta pues enfoques, como lo habíamos mencionado hace un momento, los 5 enfoques de atención. Siguiente, mi profe. Si quieres pasamos rápido. La salud mental como, bueno, no tan rápido. La salud mental se construye desde la diversidad en multicontextos. Por eso nosotros en nuestra práctica profesional hablamos de los multicontextos y hablamos también de cómo ellos impactan. Siguiente, mi profe. La gobernanza en salud mental es de todos y para todos. Hay una responsabilidad nacional y unas responsabilidades territoriales. Siguiente. La salud mental se constituye desde el territorio, no es esa guía que yo saco de ChatGPT o que saco de etcétera, etcétera, y la pongo entonces a mi práctica profesional, sino que deben estar alineadas a ese primer momento. Estudiantes de práctica de escenario 1, tranquilos que ese diagnóstico situacional y contextual es ese primero, son los primeros pasos que ustedes darán dentro de la guía de aprendizajes. La atención primaria será el corazón de la salud mental y esto invitarlos también a enamorarse de esta atención primaria y entender cómo la detención temprana del acompañamiento oportuno disminuye también prevalencias en salud mental. Siguiente, mi profe. Una red nacional de salud mental. Otra vez aparecen las rutas de atención, aparecen esos procesos también que buscan la atención humanizada y disminuir pues, las barreras que hay en relación a la atención en salud mental. Por eso Capsuna los queríamos presentar también el día de hoy. El talento humano es el promotor del bienestar mental. Por eso no solamente hoy estaremos hablando acerca de la práctica escenario 1 y escenario 2, pero pues esta nueva ley de salud mental nos trae unas disposiciones particulares que todavía no están definidas, que todavía estamos esperando que ministerios y demás nos indiquen cómo va a realizarse, pero sí que desde ya ustedes reconozcan también en las apuestas formativas que la universidad está señalando, pues poder continuar con su formación.
Lo que queremos presentarles el día de hoy, pues tiene que ver precisamente con estas aperturas, quién cuida, quién merece ser cuidado, el cuidado del cuidador, que es supremamente importante, compromisos de salud mental permanente. Ya tendremos nosotros la posibilidad de hablar más adelante acerca de ese plan de salud mental nacional que se dispone. Es un abrebocas, es informativo. Sé que el día de hoy hemos dado demasiada información. Agradezco a todos estos estudiantes que tienen la disposición frente al aprendizaje y la comprensión de lo que hemos venido señalando, preguntas particulares, inquietudes y demás, también dar el espacio y el tiempo para que en los encuentros zonales, en los encuentros locales, se resuelvan. El día de hoy teníamos la intención, uno, de fortalecer esta red, de reconocernos y conocernos. Lo decía nuestra líder nacional, somos el programa de psicología más grande en Latinoamérica, y esto en términos de práctica profesional también trae unos retos particulares en relación a todo lo que esto conlleva, toda la logística y todos los procesos. Ahí en el chat también veía que hay preguntas de cómo van a ser las tutorías, quién va a ser mi tutor, dónde lo encuentro, cómo lo encuentro y demás. Esta información va a ser particularmente la que nuestros líderes zonales que reconocimos al inicio, se las van a compartir. La asignación se hace de acuerdo a los convenios que tenemos y a la capacidad instalada de cada uno de ellos. Hay convenios a veces que nos dicen te pido 5, hay otros convenios que nos piden 10 estudiantes y demás, varía un montón. ¿A qué los invito? A mantener una disposición de aprendizaje, a mantener una disposición de comprensión también de las diferencias y de comprensión de todo el proceso formativo que ustedes tienen, a generar esos puentes, a generar todas esas articulaciones que son tan valiosas para la universidad y que son tan valiosas también para ustedes. Muchos de nuestros estudiantes han quedado vinculados con las organizaciones de acuerdo a esas experiencias significativas que han realizado en la práctica profesional. Este es el espacio de ustedes. Si bien hay toda una red, si bien están los monitores, están los líderes zonales, estamos nosotros como directores también de curso, pues hace parte de esta red que se fortalece, es en el ejercicio, en la inquietud, en la disposición, si me permiten, desde lo más romántico, también desde el poder generar entonces nuevas conexiones y nuevos vínculos. Todavía ustedes en el campus, y quiero tener esa claridad como para recoger, todavía en campus no va a salir asignación del tutor, esto tiene un tiempo también de montaje en relación a la asignación. Van a tener encuentros zonales y van a tener encuentros locales donde les dirán el sitio de práctica, el monitor, les apoyarán también quizás con algunas recomendaciones, porque hay mucho tejido también de red en relación de dónde el uniforme, cómo debe ser, el protocolo lo dice, ustedes se encuentran en su campus las guías de actividades que orientan también cada uno de estos procesos, estar muy atentos con estas comunicaciones y con todo este ejercicio, resaltar que en el campus que se convierte como es uno a uno casi que el acompañamiento, el foro al cual ustedes estaban acostumbrados cambia un montón, porque ahora lo que manejamos más es como noticias, por lo menos sí, durante el primer mes en el que se desarrolla la práctica profesional, estar muy atentos a los formatos, ya más adelante sus monitores también les explicarán sobre los formatos que deben entregar, estar conectados con las tutorías, pendientes con las asesorías, si alguna novedad se presenta porque tienen algún accidente y esperemos que no, porque se enfermaron, porque pasa algo, por favor notificarlo a su monitor y a su líder zonal y local para nosotros también tener la trazabilidad y poder seguir acompañando todos estos procesos que se llevan. Insisto nuevamente, pedimos excusas por la capacidad instalada en nuestra plataforma hoy para la transmisión. Agradecemos también a quienes nos apoyaron con la transmisión en YouTube para desde ahí también resolver el ejercicio. Y esto es hacer psicología en territorio. Esto también habla de lo que nosotros vamos presentando desde nuestros retos profesionales, y es que se presentarán dificultades, pero antes de la queja, antes del reclamo, antes del señalamiento, tomémonos un tiempo y cómo lo podemos resolver. Y demos entonces también recomendaciones constructivas
y muy desde el cuidado y muy desde la atención a nuestra salud mental. No sé, mi profe Juan, si quiera señalar algo. Gracias, profe Marcela. Bueno, entonces aquí en pantalla les dejamos los contactos de los líderes de cada una de las zonas, vuelvan a tomar allí captura de pantalla para que se puedan comunicar con ellos. ¿Cuál es el paso a seguir? Y allí también les damos tranquilidad frente a los estudiantes que no se lograron conectar. Ustedes van a tener una inducción zonal en la cual van a poder precisamente aclarar dudas e inquietudes mucho más particulares de lo que se pueda presentar allí. Entonces, sus líderes zonales que están allí relacionados ya les enviaron un correo para esa invitación a esas inducciones zonales. Estudiante que no tenga la invitación, que no lo encuentre, por favor escribirle o a través de Teams o a través del correo institucional, que son los canales oficiales, a su líder para que le comparta el enlace de conexión y allí puedan entonces participar en su inducción zonal. Bien, entonces allí para dejar la claridad frente a ello, tomen los datos. Esto también se los vamos a compartir por el foro de noticias del curso, este directorio con los datos y les compartiremos pues la grabación de este encuentro para que la puedan ver nuevamente, pero ya tendrán entonces su inducción zonal en donde podrán aclarar esas dudas e inquietudes pues ya más cercanas con sus líderes zonales y locales. Bien, entonces eso era por mi parte. Antes de finalizar, bueno, el profe Wilson tiene la mano levantada, le damos la palabra y yo creo que máximo vamos a dar dos intervenciones por temas de tiempo y porque, como les mencionamos, ustedes van a tener su inducción zonal, entonces allí ya ustedes como estudiantes van a poder aclarar esas dudas mucho más cercanas frente a esas particularidades que se puedan presentar en esos casos. Bien, entonces, profe Wilson, adelante. El profe Wilson, entonces, bienvenido, él es nuestro líder zonal de la zona Centro Boyacá. No te escuchamos, mi profe. ¿Me escucha? Sí, Bueno, señor, sí te Guillermo, escuchamos. no podía conectar el micrófono. Bueno, mi profe Guillermo, a todos los compañeros, a la profe Marcela, muchas gracias por la inducción. Me uno a las palabras de la profe Marcela y había levantado la mano con anterioridad precisamente porque realmente es preocupante que profesionales en formación de psicología manifiesten ese tipo de comentarios no asertivos en un chat donde lo están visualizando más de 1000 personas. Creo que ustedes han llegado a este punto con unos conocimientos que han salido de cada uno de sus hogares, con una trayectoria en la universidad y realmente sí nos preocupa realmente que esta comunicación se maneje al interior de las agencias donde van ustedes a estar ubicados y que sobre todo van a tener mucha población con la cual van a estar comunicándose permanentemente. Entonces, si no hay una gestión, una autorregulación de las emociones por un evento que se presenta y que ustedes deben conocer que pues en la tecnología esto puede pasar y puede suceder, pero también hemos tenido una metodología, los que hemos estudiado en la universidad, que tenemos todos los medios sincrónicos, asincrónicos para poder compartir, replicar esa información. Entonces, yo invito muy amablemente a todos nuestros estudiantes en todo el país a ser tolerantes, a tener un poco de paciencia, a gestionar sus emociones, a autorregularse, a tener mucho cuidado con lo que se comunica a través de medios escritos, orales, etcétera, porque no da una buena presentación y no da una buena imagen de nosotros como universidad. Acuérdense que ustedes y cada uno de los que estamos aquí en la universidad no nos representamos a sí mismos, representamos a una academia, a una universidad, y eso da cuenta en el territorio de lo que puede, de cómo nosotros nos estamos presentando ante las comunidades, ante la población.
nos representamos como universidad. Entonces, de verdad, de cariño, de corazón, les invito. Sé que tenemos múltiples ocupaciones, pero también como lo informamos en la inducción acá en la zona centro Boyacá, ustedes están en prácticas ya y esto requiere de rigurosidad, requiere de presencialidad, requiere de tiempo, requiere de dedicación. No se puede hacer una práctica profesional a la carrera porque vamos a cometer uno y otro error permanente. Tenemos un código ético y ontológico y los invito a que cada uno de ustedes lo lean para que se den cuenta allí las responsabilidades que ya ustedes tienen y que todos los profesionales en psicología tenemos. Y parte desde allí, desde sabernos comunicar, desde saber decir las cosas, desde ser tolerantes, desde escuchar al otro, desde buscar soluciones y no, como decía por ahí Peter Albeiro, buscarle cada problema, cada solución. Entonces, creo que ya tenemos la madurez, creo que hemos llegado y ustedes han llegado hasta aquí porque han tenido una trayectoria en la universidad, han crecido en unos valores éticos y morales y es importante que los tengamos en cuenta porque realmente nos preocupa que estando en territorio, que estando con la población y que estando con las personas que requieren de ese direccionamiento, tengamos una respuesta como la que se presenta en el chat. Muchas gracias, mi profe. A ti, mi profe, bueno, muy al lugar, como dice nuestro líder. Muy importante ese llamado y bueno, lo que les decía hace un momento, estamos en medio de todo, pues resolvimos. En medio de todo tenemos la grabación, en medio de todo sus locales y sus zonales están también abiertos, están también nuestros correos abiertos para resolver todas estas inquietudes. Darle la bienvenida a la práctica. Esos son los mis retos. Quienes están acá que ya trabajan y tienen esa dinámica de trabajar, saben que todo el tiempo nos encontramos con este montón de retos y demás. Entonces, pues no sé, profe Juan, si damos otra intervención y ya damos cierre porque ha sido una jornada también bastante larga y por salud Claro es que sí. importante parar. Claro que sí. Entonces, Jennifer, tienes la palabra y luego Laura, y ya con esas dos intervenciones, entonces finalizamos nuestro encuentro. Entonces, Jennifer, bienvenida, ¿cómo estás? Adelante. Jennifer, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces Laura Cámara Arango. también. Quienes vayan a participar también pueden activar Laura cámara Arango. para reconocerlos. Laura Arango, ya tienes habilitado el micrófono también. Hola, muy buenos días. Laura, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos muy bien. Muy bien, Cuéntanos. muchas gracias por el espacio. Tutores, lo que pasa es que yo soy de un municipio donde hay solo bueno, es en general porque varios compañeros me lo han dicho, las agencias se confundieron con lo de la reforma laboral. A muchos nos están negando la entrada porque creen que nos tienen que pagar un sueldo. ¿Cómo podemos nosotros, eh, que somos pues quienes damos la primer cara ahí en la agencia, refutarles esto? Porque lo único que cambia para nosotros es lo de pues el certificado que ellos nos pueden dar, ¿cierto? Gracias, Laura, por tu pregunta. Bueno, Laura, entonces frente a eso, no te preocupes que tú no vas a ser la primera que va a dar la cara al sitio de práctica, ¿listo? Recordemos que, como mencionamos anteriormente, nuestros líderes locales, con apoyo de nuestros líderes zonales, están revisando precisamente los convenios que tenemos activos y en dónde pues van a recibir a nuestros estudiantes. Y en la primera visita al sitio de práctica se va a dar la claridad precisamente de cuáles son esos requisitos y cumplimiento que se va a dar como tal en el escenario de práctica, así que no hay inconveniente con ello. Muchas gracias por tu pregunta, que es muy válida, pero allí en esa primera visita pues se hará claridad frente a todo el proceso que van a desarrollar en la práctica profesional. Bueno, y terminamos, le había dado la palabra a Samantha. Samantha, adelante, buenos días. Bueno, entonces Samantha ya le había habilitado micrófono, Laura Arango ya, Ruth, aquí está Ruth. Ruth, adelante, buenos días.
Buenos días para todos. Bueno, la verdad tengo es una pregunta respecto a lo de las prácticas por CASPNAT. Lo que pasa es que yo en este momento me encuentro, digamos que en una situación vulnerable. Estoy viviendo en una vereda. En este preciso momento, hace como un mes me enteré que estoy en embarazo y las carreteras son bastante deterioradas y también teniendo en cuenta que en la carretera es muy peligrosa por los grupos armados. He estado solicitando información sobre Cascunat, pero lo que me recomendaron era que mejor me retirara de las prácticas. Entonces yo quería saber si hay alguna oportunidad para hacerlas por Cascunat o si mi caso aplica para eso. Gracias, Ruth, por tu pregunta. Esta es una particularidad. Entonces, recordemos que allí mencionamos que ya en el encuentro con la zona y con tu centro se establecerá entonces ese apoyo que se requiere para la situación particular que estás atravesando y mirar pues cuál es la manera pues más propicia para poderte acompañar en este proceso. Entonces, ese tipo de situaciones ya se aclararán en el encuentro zonal y local también que tendrán. ¿Listo? Entonces, recordad, vamos a hacer la última intervención, pero algo general, porque ya estas particularidades de cada uno de ustedes, como mencionamos anteriormente, las van a aclarar en las inducciones locales y en ese acercamiento que también están teniendo con sus líderes locales en los centros en los cuales están matriculadas. Bien, entonces, para finalizar, ahora sí vamos la última intervención. Jennifer, que inicialmente tenías tu manita levantada, ya tienes micrófono activado. Allí puedes hablar. Sí, ahí aparece que tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. Mi profe, voy a tomar ahí la palabra mientras Jennifer logra con su micrófono. Hay una que está dando vueltas en el chat y ya para cerrar y ser muy respetuosos con los tiempos y demás. La reforma laboral creo que genera mucho ruido, muchas inquietudes de qué va a pasar, si me pagan, no me pagan. Nosotros estamos bajo la práctica formativa y bajo la práctica profesional. Si se genera un tipo de contrato de aprendizaje y demás, ya serían los líderes zonales los que tienen toda la información alrededor. Pero por ahora, lo que tenemos en términos de las disposiciones de la universidad es que no va a haber cambios en la disposición que tenemos nosotros frente a la práctica. Ojo, porque también decían, es que nos explotan, es que damos nuestro trabajo y demás, pero creo que también es importante desde allí hacer un llamado al uso del lenguaje y al uso de la comprensión de este escenario y que resulta ser un escenario de aprendizaje. Y resulta ser un escenario de comprensión también y de disposición, como lo hemos dicho, alrededor de estas competencias profesionalizantes disciplinares que tenemos. Entonces, darles parte de tranquilidad que por lo menos por ahora no nos está como generando mayores cambios en términos de la reforma laboral a nosotros, más allá de este certificado que el profe Juan les explicó hace un momento. Ya las dudas particulares de dónde va a ser mi asignación, de cuál es mi escenario de práctica, que si puedo virtual, que si puedo presencial, que demás, con sus líderes zonales. Reiterar que las asesorías deben realizarse en su mayoría o si deben realizarse de manera presencial en ese encuentro uno a uno con los docentes y pues que las tutorías ya también dependerán en la dinámica de cada zona. Entonces, todas estas informaciones que son muy de lo ejecutivo y de la dinamización de la práctica, pues lo resolverán ustedes en sus encuentros y sus inducciones zonales y locales, a las cuales también los invitamos a participar. Nosotros dimos hoy un gran mapa de cómo es la práctica profesional, apenas una primera introducción. Ya cada una de estas inducciones de manera particular también irán profundizando en estos temas, entonces para que estas dudas que empiecen a surgir, pues las puedan resolver en ese espacio. Darle las gracias a todos por su disposición, por su atención. Ha sido una jornada bastante larga y como lo decíamos hace un momento, con bastantes contratiempos, pero creo que se ha dejado ese gran panorama de la práctica profesional en psicología de la UNAD y particularmente también de lo que esperamos nosotros de ustedes como estudiantes en esa representación de la universidad en cada uno de estos escenarios de práctica.
Inquietudes, dudas, las pueden dejar a cualquiera de nuestros chats o lo pueden dejar también comunicarlo con sus líderes zonales. Yo creo, mi profe Juan, que con esto ya damos cierre del ejercicio, deseándoles un feliz día y nada más. Un abrazo, una vista para todos. Feliz día, muchas gracias a todos y todas.